estamos. Bien, con nosotros el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, que ha tenido la enorme gentileza. Lo llamé ayer, porque cuando ya vimos lo que salió en los diarios y en todas partes de lo que había pasado, este arte de birlibirloque que había pasado en la Asamblea Nacional, digo, yo necesito un experto, no en computación, porque Alfonsito y yo somos de la misma época. Nosotros de computación, ahí algo hemos aprendido, él creo que más que yo. Pero los de ahora, pues, esos nacen sabiendo. Eso debería ser inconstitucional que nazcan sabiendo. Entonces, Alfonsito, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Hermano, saben de todo estos tipos. A ver, de todas esas cosas, ¿no? Pero tú le preguntas a muchos de ellos si tienen alguna idea de cuál es la principal contribución de Aristóteles, y te preguntan, ¿quién? ¿Aristóteles Onassis? Que se casó con Jacqueline Kennedy. Hasta ahí llegan, ¿no? A ver, se detectó por medio de la propia investigación de la Asamblea que los 4 aparatos para votar, yo estaba en la Asamblea, es una cosa así, tú aplastas un verde sí, el rojo es no. Un par de veces la persona se confundió, pero inmediatamente alzó la mano y pidió al presidente a rectificar votación porque se había equivocado. Aquí de la misma dirección IP será idiota pendejo, no. Con el mismo ID, alguien entre las 7 y 8 minutos de la noche y las 10 y pico de la noche manipuló los 4 aparatos. ¿Cómo se puede hacer eso si es que tú sabes? Y fundamentalmente, ¿qué tipos de delitos hay allí? Escucho, maestro. Gracias, Rodolfo. Buenos días. Tu casa. Nos ven y escuchan. Mira, en lo personal, en el año 92 yo trabajaba en un proyecto de Código Penal con el maestro Raúl Zaffaroni y el otro maestro, don Manuel de Ribacoy, cuatro juristas de la Sierra, Milton Román Abarca, sí, Milton Román Abarca, Efraín Torres Chávez, Ernesto Albán Gómez, que aún vive, y Arturo Donoso Castellón. Claro, pero Ernesto Albán Gómez fue asambleísta también, fue diputado, perdón, claro. Sí, y se dice que fue el mejor constituyente de Riobamba, Ernesto Albán Gómez. Bueno, esa es la del 98. 97 es la constituyente, para la constitución del 98. Muy mal, a mí no me gusta esa constitución tampoco. Pero ahí siguen con la disputa. Pero el hecho cierto es que dejamos la parte general y en el año 95 aparece ya un código penal de mi autoría, está en mi página web, te lo puedes buscar en internet también. Pero hay 2 temas que a mí Pero perdón, tú no editaste ese código penal, ese proyecto de código penal no lo editaste. Es de mi autoría. Pero está editado, ¿no es cierto? El libro, no sé si yo lo tengo, dedicado por vuestra merced. Sí. Ya. Hay 2 temas en esta forma hay la criminalidad convencional, la que siempre conocemos. Yo te robo, yo te asalto, yo te mato, yo te estafo, ya. La propiedad, delitos sexuales, delitos contra las personas. Delitos societarios, los tradicionales, ya. No, los societarios ya es nuevo. Hay las formas de delincuencia no convencional. En los códigos viejos no había delitos societarios, pues, ni delitos financieros, ¿Qué tan viejos? Económicos. ¿En los qué tan viejos? No sé, hace 30 o 40 años. ¿No había? No había. No había. O sea, nosotros creíamos que las sociedades eran todos ángeles. Sí. Que no había personas jurídicas. Ya, sí. Okay. Mira, a ver, y entonces... 2 temas a mí me movían la baldosa. El uno era el tema de los delitos ecológicos, que también se llaman delitos ambientales. Yo acabo de hacer un prólogo para un libro que se publica en Argentina. Un notable jurista y académico, profesor Ricardo Basílico, tuvo la bondad de pedirme que yo le haga el prólogo. Y me gustó la idea porque es un tema que yo sí conozco. Pero para la mayoría de gente de nuestra generación es recontra nuevo. Es nuevo, claro, pero fíjate que lo importante que es el manejo en general de los medios digitalizados. Porque hoy uno puede buscar información. Hay alumnos míos que me consultan, maestro, tal cosa, y yo a veces me consultan, y digo, pero en ese momento yo mismo entro a Google y les mando la información. No saben buscar. Tú puedes buscar por nombre, por tema. Sí, porque pagos. Ya, sí, claro. Porque hasta yo, cuando me dicen cómo, yo googleo. Claro. Y yo soy una bestia tecnológica, por si acaso. Pero puedes encontrar mucha información. Entonces, un tema que me preocupaba a mí era el tema de la contaminación, que hoy es un derecho humano de tercera generación, el derecho a un ambiente sano. Así es. Al ambiente sano. Que en el fondo, a veces no entienden. Es simpático que la Constitución hable del derecho humano al summa causai, que es el buen vivir. Sí. Que no haya contaminación. Eso es seguridad alimentaria. Descubrieron el agua tibia, eso ya existe. Le tomaron del idioma que hizo la expresión, igual que cuando dices tú, los derechos de la Pachamama, son de la madre naturaleza, la no contaminación de río, etcétera. Entonces, a mí me preocupaba el tema ambiental, el tema ecológico, y está ahí como capítulo del libro, que en el año 2000, sin mencionar la fuente... 2000, ya. 2000, sí, después de 5 años de que se publicara mi anteproyecto,
el Código Penal va vía reforma. Cuando yo veo como cuando uno escribe algo, tiene su estilo y es como digo, la huella digital. Claro, pues. Entonces yo digo, pero esto de aquí me suena, ¿verdad? Conocido. Entonces fui a buscar, mi proyecto, pero está bien, porque uno trabaja en definitiva para los vecinos de ese tema. Y el otro tema que a mí ya me preocupaba, pues yo sigo siendo cibernauta, sin ser un experto en computación. Yo navego 4 o 5 horas. Hombre, que a la edad de él hasta hace poco andaba en Harley Davidson y recorría desde Alaska a la Tierra del Fuego. Que se interese por cosas cibernéticas, a mí no me extraña. Pues. Bueno, pero fíjate tú lo que uno puede aprender pudiendo buscar bien. Entonces, pero al mismo tiempo... ¿Qué encontraste? Bueno, que se podían, mediante procedimientos informáticos, estoy hablando del año 1990-95, cuando sale mi proyecto, sobre el tema de los delitos informáticos, se podían utilizar ya en aquella época. O sea, hace 30 años. Claro, se podían utilizar procedimientos fraudulentos, por ejemplo, para una estafa, te sacan dinero de un banco. Ya existía en aquella época esa posibilidad. El hackeo de la cuenta. El hackeo de la cuenta. En ese tiempo. Lo otro es que mediante procedimientos informáticos se podía entrar a una base de datos no autorizada, por ejemplo, en materia de seguridad del Estado. Por ejemplo, cuando se le metieron al FBI en la base de datos. Así es. Y fíjate tú que algún momento dado fue un niño genio alemán, porque cuando descubren, ya estaba jovencito, porque te imaginas tú lo que gastó el FBI y la CIA para buscar el sitio. Nunca iban a dejar de buscar, pues. No. Entonces cuando descubren que es en Alemania, un niño genio, el niño genio dijo, sí, yo lo hice para demostrar que no era infalible el sistema de ustedes. O sea, y cuando yo no lo he hecho para venderle secretos a nadie. No, y cuando dijeron, a ver, queremos que no, Alemania dijo un momentito, nadie lo toca al niño genio, que demostró que su sistema no es infalible. Así es. Y entró a la base de datos de la CIA, del FBI, lo que sea. Entonces, pero ese tipo es un genio de otro lote. De otro lote, un niño de 13, 14 años, alemán. O sea, de otro lote. Bueno, qué raro, Alemania ha producido una cantidad de genios. En derecho entiendo que, me decía el otro día un invitado, el doctor Julio César Cueva, que si alguien quiere estar al día en derecho penal y en derecho constitucional y en ni sé qué otra cosa, Alemania. El top. Ramiro García me dice Alemania. Tú me dices Alemania. Sí. Voy a empezar a aprender alemán, aunque me moriré de viejo antes de poder aprender alemán. No, está todo traducido al español en buena hora. En buena hora. Yo leo los clásicos alemanes viejos y nuevos traducidos al español. Gracias, hermano, porque entonces, si no... No. Se podría también ingresar después vienen ya las cuentas del Facebook y lo demás. Mediante procedimiento informático se te puede proferir un agravio, es decir, contra las personas. Se podían dañar ya los equipos, ya había la posibilidad de que los software sean contaminados. Y si se vuelvan malware. Y los hardware también, las máquinas te las rompen para que las repongas, etcétera. Entonces, a mí se me ocurrió pensar en un primer momento en delitos informáticos. Pero luego dije, hay diferentes bienes jurídicos, dije, no, deben ser distribuidos. Pues bien, ahora en el tema, para aprovechar el tiempo... No, estamos largo de tiempo, dale, que se descubre en la asamblea y se denuncia. Mira, yo debo reconocer, hay importantes reformas al Código Orgánico Integral Penal, que se dice que es hiperpunitivista, etcétera, pero en este tema, en el año 2021, porque ya... ¿El año pasado? Sí, el año pasado, en el 8º mes, en agosto, por los fraudes bancarios, por el hackeo de cuentas. Acuérdate que hubo un montón de fraudes, ya me acordé. Porque están clonando, y sobre eso te digo, no menciono del banco porque no nos paga publicidad, no tiene... No, y además que yo sé qué banco es. Pero una cuenta, ojo, hay bancos que tienen buen sistema de ciberseguridad, como llaman ahora. Pero hay bancos que no, porque eso cuesta plata y no les gusta invertir, claro. Pues. Un banco de menor ralea pasó con una persona muy cercana a mí, que aparece que en Estados Unidos, donde no está mucho tiempo, en Apple han comprado un teléfono con cargo de la cuenta, de la tarjeta de ella. Si hizo reclamo al banco, han bloqueado y han de reponer, porque yo no se va a pagar. Suelen reponer porque ellos tienen seguro. Yo sé. Pero aparte, otro banco, ese sí grande, ojo. Uno bien grande. Uno muy grande. Pero tiene un buen sistema de seguridad. Mira, yo voy a un día, creo que era para el día del papá. Invito a la familia, o el día de la mamá, y voy a pagar con la tarjeta de crédito. Y entonces la tarjeta de crédito, él me dice, no pasa, doctor. Entonces me dice, ¿quieren hablar con usted? Sí. Dice, disculpe, doctor, bloqueemos la tarjeta. Y le dije, ¿por qué razón? Porque le han hecho unos consumos raros. raros. A ver, doctor, apareció hoy en la mañana que en Quito usted habría comprado entre muebles y televisores $1,200. ¿Usted se la compra? No, le digo. Claro, nosotros sabemos que usted vive en Guayaquil. Sí.
Y estas compras son inusuales, un televisor. No, pero ahí lo correcto es bloquear, pues claro, lo están protegiendo. Sí, es ciberseguridad, doctor, disculpe. Tuvimos que bloquear la tarjeta. Puse no otra. Usted es usuario, y ahí sí te menciono, me dijo de Claro, no, le digo, yo tengo cuenta en la otra operadora. Así aparecen unos consumos con Claro. No, le digo, no, todo eso no los vamos a pagar. Exacto. Está bloqueado, le vamos a responder en 4 días llegó una tarjeta nueva. Ojo, ese banco sí tiene mecanismos de ciberseguridad. Importante es reconocerlo y que la gente sepa que debe exigirle a los bancos que tengan sistemas de seguridad. Sí. Porque si no te cobran, peor, si tienes dinero en una cuenta, te cobran ¿Te la pueden cuenta, vaciar? ¿Te pueden vaciar la cuenta? Bueno, entonces, volvamos al tema de acá. A ver, ¿qué es lo que se dice ahora? ¿Qué? Que ha habido cuatro votos que no eran reales. Es más, Dalton Basigalupo filmó mientras él aplastaba no y el cursor se iba al sí. Sí, ya. Entonces son 4. Pues bien, primero, en tiempo oportuno se descubrió, en tiempo oportuno ya se denunció, y en tiempo oportuno ya hay una investigación preliminar, porque deben tener técnicos allí que dicen. La asamblea los técnicos de la asamblea dijeron, dice que es no la misma dirección IP. ¿Cómo que no es de afuera? No, dicen que... De aquí. De aquí, sí. Es una cuenta de Claro, ya escuché yo, eso lo mencionó porque lo escuché. Una cuenta de Claro. Lo cual no quiere decir que Claro tenga nada que ver, no es una cuenta, un tipo que abrió una cuenta, ya, ok. Claro, tendrá que dar toda la información, por supuesto que sí. Está obligado. Porque hay incluso responsabilidad ahora de personas jurídicas en tema de delitos informáticos, con estas reformas. Entonces, ya está determinado el sitio IP. Eso es lo que significa el sitio IP, es como tu nombre o tu cédula de identidad. ¿Qué carajo es el sitio IP? Es la identificación que tiene el usuario. Ya. Bueno, tu teléfono tiene un IP y el mío tiene un IP. Entonces, saben que ese IP es Rodolfo Vaquerizo. O sea que si salió algo de allí, aunque lo haya enmascarado, me IPean. Va a aparecer quién es el titular de esa. Entonces, las 4 manipulaciones son del mismo cuenta, que es una cuenta IP de aquí. Sí, creada en un servicio de Claro. Entonces, hasta ahí saben. Quieren identificar, Claro, tendrá que dar toda la información. Por supuesto, quién es la persona, el beneficiario. Mira, lamentablemente en el país donde no hay seguridad ni en los datos personales, la gente puede clonar una cédula. Entonces, vamos a ver qué pasa. Porque dice, quieren saber quién es el autor material y atrás de él quién habría autor intelectual. Ahora bien, para mí... Perdón, autor intelectual es lo que ahora llaman autor mediato. Es una forma. Es una forma, pero no es lo mismo. No es lo mismo. El autor intelectual es el que aconseja, instiga, y el autor, en cambio, mediato tiene el dominio del hecho a través de un aparato organizado de poder que lo hemos visto alguna vez. Ejemplo clarísimo. Como con el tema de Isa y no calza. Cuando lo mataron al famoso Rafael Leónidas Trujillo. Así es. Hubo un autor intelectual, que fue el cardenal arzobispo de Santo Domingo, que le dijo a los complotados que le abrió la página de Santo Tomás, que dice que el tiranicidio no era pecado. Porque estos eran súper católicos. Y de ahí hubo el autor mediato y de ahí hubo los 7 que lo ametrallaron. Ahí está la cadena, ¿no es cierto? Sí, el que les digo, vayan que hagan, que no es pecado. Claro, bueno, el autor mediato surge como propuesta del profesor Rossini en 1963. Rossini es el famoso alemán, ¿no es cierto? El famoso alemán, el más importante para mí posiblemente en la historia de la humanidad, porque él es penalista, es procesalista y es experto en política criminal, posiblemente. O sea, que el tipo es bobo. Cumplió 90 años, está lúcido, por si acaso, ¿eh? Él puede ser más alto que Jabal, por si acaso. Yo tengo una foto con Roxín que me da vergüenza, pero la tengo en la oficina. Yo tengo también una foto, no con Roxín, pero con un primo mío que mide 1,97 m, y el hijo mide 1,95 m, y el hijo bajo mide 1,88 m, yo en el medio mido 1,65 m, 66. Parece una broma eso. Mira, con las reformas de agosto del 2021, del 30 de agosto, aquí hay un concurso de delitos. El concurso es decir, hay más de un delito. Eso te iba a preguntar. Hay más de un delito. Que puede ser un concurso ideal que cuando con una misma conducta se vulneran diferentes tipos penales o se afectan diferentes bienes jurídicos. Con una misma conducta. Ahí es cuando hay concurso. Si no es la misma conducta ya no habría concurso. Si es la conducta en diferentes momentos, podría haber concurso real. Concurso ideal cuando con un mismo momento se vulnera diferentes bienes jurídicos o se adecua a diferentes tipos. Ponme ejemplo a mí, yo soy el del IP, el que hackeó. ¿Qué delitos habría cometido yo? Primero, el 230 habla del COIP. Del COIP, ya reformado. Interceptación ilegal de datos. Porque fue ilegal, pero no podía entrar. Sí. La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero, intercepte, escuche, desvíe, grave o observe en cualquier forma, son tipos penales
pluriofensivos, tiene una gran cantidad de verbos rectores. Contenido digital en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, dispositivo Está electrónico, clarito. etcétera, la pena es de 3 a 5 años. Ah, no es de 1 a 3. No, de 3 a 5. Es que eso se produce en la reforma. Y ahí el verbo clarísimo es desvíe, en este caso, ¿no es cierto? En el caso porque debió... Ingresó, Okay. no Esto utilizó de todo. contenido digital. Ahí tengo un delito. A ver, El o sea otro- que ya ahorita estoy de 3 a 5 años, sí. El 232 dice ataque a la integridad del sistema informático. Puta, claro, clarísimo. A ver, ¿qué Clarísimo. dice allí? La persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, Ya. suspenda, trabe, etcétera, mal funcionamiento, comportamiento no deseado, suprima total o parcialmente contenido digital, sistemas informáticos, sistemas de tecnología de la información y comunicación, dispositivos electrónicos, etcétera, la pena es de 3 a 5 años. O sea Ahí también que- se entró al sistema Ya. informático y se Claro, le quedó. o sea que yo el tengo- uno dice verde Ya. y le sale rojo. Claro, o sea que yo tengo 2 de 3 a 5. Sí, 2 de 3 a 5. Sigamos. El 234. Acceso no consentido. Clarísimo. No consentido a un sistema Sí, informático. pero clarísimo, este es el Nadie más lo claro, es lo autorizó. más claro. Pues, ahí que esto- Dice, la persona que sin autorización, ahí lo he autorizado, No hay. acceda en todo o en parte a un sistema informático, sistema telemático de telecomunicaciones, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga, etcétera, de 3 a 5 años. Otro de 3 a 5, o sea que ya llevo 3 de 3 a 5. Sí, si la persona que accede al sistema lo hace para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, Modificar, desviar, desviar, ya. ¿Cuánto? ahí también la pena 3 es 3 a 5 años. Tengo 4 de 3 a 5. El 234, numeral 1, eso fue una reforma. Falsificación informática. Clarísimo. Pero este es el más claro posible. Posiblemente, ya vamos a ver. La persona que con intención de provocar un engaño ya. en las relaciones jurídicas, Ya. introducir, modificar, eliminar o suprimir contenido Modificar digital, sería el claro, caso, ya. o interferir de cualquier forma, es un tipo, cuando De dice cualquier cualquier. forma, es un tipo penal abierto. Exacto, es Imagínate cualquiera, cualquiera. Otra forma en el tratamiento informático de datos, produzca datos, documentos no genuinos. Claro, porque está Si yo falseando- voto no y me ponen sí, pues a ver. Pena de 3 a 5 llevo años. 5 de 3 a 5 Ya. años. Pero el 234.2 Ya leí. tiene Uy, agravación oigan de esto. las penas. Agravación quiere decir que la pena... Se aumenta. No es que te la perdonan, ni No, nada. al Agravar contrario. es lo contrario, ¿no es cierto? Ya, dele. La práctica de los hechos que se describen en los artículos 232, 234 y 234.1, los que hemos revisado, Sí, señor. será sancionada con pena agravada en 1/3 de su pena máxima. La pena máxima es 5. 5, un tercio es 1.6, digamos. Si logra, y ojo, ¿en qué caso? Si logra perturbar de forma grave un sistema informático, Bueno, y esto aquí- es interesante. Aquí lo perturbó de forma grave, pues sí Claro, cambió una pero aquí lo votación. interesante. Sí. Que apoye una actividad destinada a asegurar funciones sociales Para críticas, asegurar funciones sociales. como cadenas de abastecimiento, da el ejemplo, Salud. o funcionamiento regular de los servicios públicos. La asamblea es o no un servicio público. Sí, señor. Sí, fin de la Sí, historia. Y luego hay responsabilidad penal de personas jurídicas. ver, A mí me o parece sea- que las reformas han sido muy, pero muy interesantes. Y Y en para este una momento- cosa que es realmente nueva. Claro. O sea que aquí hay, yo que soy el del IP, tengo 4 de 3 a 5 años y tengo el agravante. De la máxima, de 5 puede cinco. llegar a casi a 7 años. Casi a 7, pero aquí no me suman. No, pero parte, cualquiera que tú escojas, tiene No, la todo- pena máxima 5. Sí, pero en Entonces, otros países por los 4 delitos me sumaban. Sí, él le llama acumulación aritmética, no tiene límite. O le pones un ¿Tú tope. estás de acuerdo puedes- con eso o no? Yo creo que hay que tomar en cuenta un factor, la gravedad de los delitos. Correcto. Entonces, hay delitos en los que de impajaritablemente hay que sumarlos. Un Y hay otros en que violador, no, que ¿qué? se suma ¿Qué? siquiera 70. Sí, yo creo que eso sí. Por ahí 70 va. años bisiestos. Sí, por supuesto que sí. Ahí está el uno de los Entonces, temas. a ver, Mira, señores. ahí hay un tema que a mí... Recapitulando, el señor doctor Zambrano Pasquel ha sido clarísimo. Aquí hay 4 delitos y un agravante. que puede permitir una pena de casi 7 Que años. soy yo el del IP, o sea, estoy jodido. Me puedo ir 7 años al tarro. Sí, es cuestión de que, por supuesto que hay expertos en informática, y la fiscalía si no lo tiene, los busca. Y una vez que lo descubra, mira, sí es fácil, sí puede hacer. Así no es tan difícil. No, puede que salga el tema de una cédula falsa, como dijimos. Ya, pero aquí viene, y con esto nos vamos a la pausa y lo conversamos aquí, empezamos luego en el Facebook. A ver, pero cuando uno comete un delito, se supone, un asesinato, un robo, una estafa o esto, es para beneficiar a alguien y perjudicar a alguien, ¿no es cierto? Si yo te vacío la cuenta es para beneficiarme yo y perjudicarte a ti. Y si yo en una votación cambio los votos no por los votos sí, es para perjudicar al que y para beneficiar al que.
A la propuesta de destitución, sí, esa puede es un indicio, se puede pensar que es un indicio. Sí, porque yo no creo que alguien de loco se meta a hacer esto. ¿Quién sabe? Bueno, no, la locura es ilimitada. Claro, hay un genio de la informática y yo le voy a demostrar que yo le puedo hacer cambiar la votación. Eso sí es posible. Vamos a la pausa, Maricela. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir aquí? Porque yo me imagino que la Fiscalía está actuando. Sí, ya tiene la denuncia, la Fiscalía en la indagación previa no puede proporcionar información. Perdóname una pregunta, a tu juicio. ¿Es correcto que la información previa no se es lo mejor, procesalmente hablando, para fines investigativos? En la relación costo-beneficio hay dos razones a favor. La primera es que no se ha vapuleado el nombre de una persona. Y la segunda es que no le ha puesto sobre aviso. El escándalo. Claro. Y la segunda, que no le ponga sobre aviso. Entonces sí tiene sentido. Sí tiene sentido. Pero lo que no tiene sentido es la actitud que ha tenido mucho tiempo la Fiscalía en el Ecuador. Como existe la reserva en la indagación previa de no darle copias al legítimo interesado. Pero si a ti te llaman a declarar, o me llaman a declarar, yo quiero saber sobre qué debo declarar. Y cuando se pedía copia, se decía, no, la indagación previa es reservada, entonces, ¿por qué me llama a declarar si no sé sobre qué? Entonces, que vaya el abogado, se siente y anote a mano. Pero perdón un ratito, pero discúlpame la ignorancia. No. Pero yo tendría entendido que si a mí me llaman a declarar sin decirme de qué ni por qué, están violando mis derechos constitucionales. En Estados Unidos eso no puede pasar. Te sacan la madre. Primero que el tipo dice, me acojo la quinta enmienda. Y segundo, te demando. Sí, por supuesto, pero ya de todas maneras la Fiscalía ya dictó un instructivo diciendo concedan las copias al legítimo interesado, no puede hacer otro uso. Interesado es quién? La persona. La indagada. La indagada o comparece, yo pruebo como abogado de Rolfo Vaquerizo y digo, a mi cliente lo han llamado, señor. De acuerdo con la Constitución 76, numeral 7, el derecho al debido proceso, la inviolabilidad del derecho a la defensa, el 8 del Pacto de San José, deme copias para poder asegurar el derecho a la defensa. Y ahora ya se reformó también el Código Orgánico de la Función Judicial, de manera que ya son viables que te traigan las copias. Porque antes no te daban. No, decían, vaya el abogado y se siente. Nadie le niega el acceso, dice. Pero que vaya y se siente, perdóneme, si no tiene tiempo para tener cuestiones rupestres, peor eso ahí. No, eso es broma, o mala leche. Sí, sin duda. Digo una cosa, esta es primera vez que pasa en el Ecuador, que te alteran una votación en la Asamblea. Porque antes se votaba a mano. Sí, es mira, dice eso, para volver a lo antiguo. Con lo que está pasando con estos procedimientos informáticos fraudulentos. En votaciones como en Estados Unidos, claro, que está ha vuelto a aparecer información, eso nunca se sabrá. Pero yo sí tengo sospechas muy grandes. Yo me acosté a las 2 de la mañana, ganando el señor Trump en un montón de estados, y me levanté a las 7:30 y el señor Biden era presidente porque le había volteado en un montón de estados. Dizque por los votos que llegaron por correo. Yo tengo una pregunta, pero los votos que llegaron por correo los mandaste antes, ¿no es cierto? Entonces lo debiste haber contado primero, porque llegaron primero, antes de que yo vote. Pero bueno, pero hay mucho tema. También del presidente Bush hijo. Pero Bush ganó los conteos. La otra que hay de antecedentes, sino que Nixon nunca quiso pleitear, fue la elección que Nixon perdió con Kennedy. El revisionismo histórico sostiene que hubo fraude en Chicago, feudo de los famosos Daley, que el padre fue alcalde de Chicago y el hijo fue alcalde de Chicago, y esa familia maneja más o menos el estado de Illinois, y el otro en Texas, pues si era Lyndon Johnson el vicepresidente de Texas. Pero recuerda tú, es decir, los procedimientos informáticos también pueden haber sido utilizados en ese, como es un país más adelantado, tenía una mejor tecnología informática y podría también producirse un hecho como ese. Pero de pronto en un país pequeño parecería que esa votación artesanal es más confiable. Si tú me preguntas a mí, nada es más confiable que votar en papel y pluma. ¿Por qué? Porque tengo el acta con un poco de copias y tengo los votos. Si no me cuadran el acta con los votos, abramos las urnas para ver qué pasa aquí. Y voto cantado, Rodolfo Vaquerizo, sí, Alfonso Zambrano, no. Y queda registrado. Cuando mañana, y van contando. 30 a favor del sí, 29 a favor del no. ¿Cómo era antes? Pues que en el Coliseo Cerrado se puso una mesa gigantesca y estaban todos los delegados de los partidos viendo. Róbate pues un voto allí. Pero ahora yo no creo en el voto electrónico, justamente por la facilidad de hackeo. De la manipulación. A ver, hermano, si hackearon el sistema del FBI y de la CIA, ¿tú crees que no puedes hackear el sistema, por ejemplo, de votación? Supongamos que hubiera aquí el voto electrónico. El de Ecuador. Los hackean dormidos. O sea, el de Brasil los hackean, no el de Ecuador.
El de Argentina lo hackean, el de México lo hackean, para hablar de Latinoamérica nomás. Oye, hackearon el de FBI, la CIA, pues eso es el más jodido. Pues. Recuerda que alguna vez en Ecuador, una vez en el Ecuador, un candidato estaba arriba del opositor en la segunda vuelta. Se fue la luz. Sí. Y cuando regresó pasó el otro arriba. Sí. Y él dijo, yo voy a pedir contagio de voto a voto. Yo tengo una teoría. Si estás hablando de la elección del 2017, claro, pero yo tengo una teoría. Moreno no gana en primera vuelta porque le faltaron 4 décimas para llegar al 40%. Que otra cosa que ya te iba a preguntar tu opinión. Aprovecho ahorita. El balotaje lo inventaron los franceses, ¿no? Para que quien gane, gane con mayoría absoluta, ¿no? ¿Qué es mayoría absoluta, doctor Zambrano? Mitad más uno. La interpretación es una mitad más uno. Es la única, porque si no es mayoría absoluta. En Argentina, ajá, si tú sacas 45 y yo saco 44.9 y me ganaste, ya no hay segunda vuelta. Porque el requisito es tener 45. Y aquí es la mitad más 1 o 40 más 10. Perdón, ¿y de cuándo acá 40 es mayoría? En ninguna aritmética 40 es mayoría, 40%. Ahí viene la cosa. Entonces lo que yo te decía, si le faltaron 4 décimas, ahí era más fácil hacer el fraude. Sí. De regreso, Alfonso Zambrano. A ver, Alfonsito. Entonces, estábamos en indagación previa. Ya me explicaste por qué sí debe de saber para proteger a la persona y todo. Y entonces, ¿la Fiscalía qué hace ahorita en la indagación previa? Está en indagación, que ¿qué se hace? Igual a la investigación. Ah, ya. Entonces, ni la fiscal en general, ni ningún fiscal en general tiene tantos conocimientos en procedimientos informáticos. Recurre al experto, claro, al científico que le va a dar la investigación, de dónde subió y quién es, va a identificar, con el riesgo de que se trate de, si a alguien le robaron la cédula, puede ser un falso positivo. Juan Pérez dice, señor, a mí se me llevaron la cédula, yo le acabo de cambiar la cédula. Sí, pero Juan Pérez tendría que haber, para estar libre de toda culpa, tendría que haber denunciado antes que le robaron la cédula. Generalmente obligan a que se haga la denuncia en línea. Si tú haces la denuncia y haces la denuncia, entonces queda registrada la denuncia. O sea, pero hermano, si a mí se me roban la cédula y yo estoy solito y tengo que reducir la renuncia en línea, me jodo. Porque ahí me acuso de 7 delitos por error, pues, ¿no? Porque yo no sé manejar esos aparatos. Claro, pero bueno, igual, o sea que tú crees que la Fiscalía sí puede investigar. Sí. Mira, hay un tema muy sensible que a mí me preocupa, que se comenzó a hablar ahora, en estos días, cuidado para distraer la atención. La presencia en el país de 5 grupos terroristas, ¿ya? Que Sendero, 5 nomás. Sí, que Sendero, no sí, que el Sol, que la Luna y que ni sé qué. Que el grupo Mayate y que el grupo Evarista. Sí. Pero si eso es cierto, o sea, no puede el ejército, la policía de inteligencia identificarlos para empezar. Ese es un tema que... No, pues si dicen que hay 5 es porque los han identificado. Ya, a ver... Y que tienen armas y no sé cuántito. Y además he escuchado algo más grave. ¿Qué? Dice que como estos grupos están bien estructurados, estos grupos infiltran a gente que les da la información. Y dice un ex director de inteligencia del ejército que seguramente en el ejército hay infiltrados que le dijeron cuántas personas estaban dándole seguridad al convoy el día que incendiaron el convoy. A ver, pero esos grupos, mira las incongruencias. Estás hablando de grupos guerrilleros más o menos internacionales, ¿no es cierto? Así dicen. A ver, los grupos guerrilleros internacionales tienen fusiles de asalto de última generación, no disparan con perdigones. Sí, no. Para comenzar. Tienen francotiradores, o sea... Tienen todo. Cuidado, porque es una manera de distraer la atención. ¿Quieren mi opinión? Yo estoy seguro que aquí en el Bordeo de Perú, no 5, 25 grupos delictivos internacionales. Sí. Y no de ahora, de hace un montón de años. Y ahí están. ¿Por qué? Porque yo creo que tienen ramificaciones por todas partes. La delincuencia organizada, sí. Mira, así que no me vengan con novelas. Lo otro sigue repitiendo, y ahora lo dijo para una cadena internacional el presidente Guillermo Lasso, de que ha habido financiamiento del narcotráfico, y ya calculan 15 millones de dólares costó la movilización. Pero eso lo dicen sin ningún soporte, porque le tenían, en el caso de Isa, le tenían pinchados los teléfonos, a él y a otro dirigente. Sabían quiénes hablaban, cómo se desplazaban. Es decir, ese es un hecho que se lo echó al aire el presidente para seguir hablando que el narcotráfico ha financiado el último levantamiento, lo cual me parece una barbaridad. A ver, yo estoy de acuerdo en que al narcotráfico le debe de hacer muy poca gracia
la cantidad de toneladas que se han incautado en el año. Sí. Comparado con lo que se incautaba antes, estoy de acuerdo. Pero de ahí a que el narcotráfico haya financiado todo el tema, probablemente algunos de los de acá, que son los localcitos, ¿no es cierto?, que son los empleados de los de allá, puede que haya, pero de ahí a un... Oye, si el narcotráfico financia... A ver, el narcotráfico tiene más plata que el gobierno del Ecuador, Pato. Así Sí, que a ver, si sí, ya lo sí. financia otra cosa. Sí, sin duda, mira. Y hay un tema allí interesante que si hay más droga incautada este año, significa que más droga salió. ¡Lógico! Colombia tiene, lo dije el otro día, tiene 7 bases militares, pero Colombia sigue produciendo más cocaína porque Estados Unidos consume 400 toneladas de cocaína por año. Y hay que sumar la de Europa Occidental, que ya va por allí. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia se incautan al año 1.000 toneladas, porque tiene 7 bases militares, pero se producen 4.000 o 5.000 toneladas para cubrir el mercado mundial. Y por Ecuador sale la mayor cantidad de droga. A ver, hemos calculado, el cálculo es 1 a 10, más o menos. Coges 1, pasan 10, así dicen los que saben del tema. Si cogiste 350 toneladas, pasaron 3.500. Sí, es una locura. Sí. Por eso cuando dicen Colombia la producción de droga fue 350 toneladas al año, mentira, pues Estados Unidos consume 400. O sea, ¿cómo 350? No, le faltó un cero. Es una locura. Le faltó un cero. Entonces el tema no va por ahí, además que el terrorismo financiado por los narcos, ya, recuerda, en Colombia, yo he leído... No, pues los narcos pelearon, ellos directamente eran los... Bueno, ellos se aliaron con el M-19 en una época. No, y con la FARC, sí. por una razón de fondo. Porque ellos, cierto sector de Colombia, del sector de los ganaderos y todo, venía siendo víctima del secuestro extorsivo. Por eso es que Simón Trinidad, alias Palmera, que era un... El que muere aquí, con cédula ecuatoriana. No, él está en Estados Unidos preso. ¿Cuál es? No, el que murió aquí era otro, ya. Palmera es el economista de un banco, ya, que se enamora de una guerrillera y el hombre se va a la guerrilla. Entonces él les dice, ¿cuánto están cobrando por secuestro? 5 millones de pesos. Están locos, son 5 millones de dólares, ustedes están cobrando más, les enseña a cobrar. Él es gran financista, él viajaba a Europa, invertía dinero que tenía la FARC. Yo tengo unos reportes de... ¿Y este hombre cae o no cae? De suerte, aquí en Quito se está haciendo un muñequeo, lo descubren, y entonces, como es colombiano, Estados Unidos enseguida le echó la mano, trajo un avión de seguridad, se lo llevaron, está condenado no sé cuántas decenas de años. Le dieron duro a la FARC, le dieron en economía, porque este era el hombre que les hacía invertir el recurso. Entonces, claro, porque hay un momento que la FARC negocian con los traficantes, y los traficantes le dicen, ¿sabe qué? No me secuestre gente. Pero si podemos, el negocio es grande, repartámonos, le vamos a pagar un porcentaje. Escobar tenía la otra tesis. Escobar creó los grupos de autodefensa para pelear con los guerrilleros. Los paramilitares. Y pero casi los extermina, porque con la cantidad de plata que da la droga, no puedes competir. Pero los paramilitares se dieron cuenta que el mejor negocio era también dedicarse al tráfico. Especialmente cuando se muere Escobar. Claro, con los castaños en la cabeza. En México el grupo de élite era el grupo Z, claro. Era un grupo de comandos de la Marina entrenados en Estados Unidos, en Alemania, etcétera. Pero se dieron cuenta, estamos peleando contra los narcos. Y dice, oye hermano, pero si hay harto dinero. Y hoy la organización más violenta es la de los Z de México, y más preparada y con mejor armamento, porque son militares. Y en Colombia, los que mataron al fiscal paraguayo son comandos militares ya retirados, que trabajan para ese comando vermelho brasileño. Es decir, esos son los nuevos mercenarios de ahora. Ya, entonces, claro, ¿qué pasa? Yo no creo que estén que los narcos atrás del movimiento. Los narcos los que más tienen dinero para armas. Y para servicios de inteligencia. Claro, ahí si hubiera sido una revuelta horrorosa con rifles de asalto. ¿Encontraron un rifle de asalto? No. A mí me suena a un cuento chino de que hay grupos terroristas. Puede que haya grupos de delincuencia, como dijo en eso sí el ministro de Defensa actual, grupos de delincuencia, pero esto de que haya grupos armados de terroristas en el país me suena medio difícil de admitir. Digamos que no hay una prueba irrefutable, como por ejemplo en el Perú la existencia de Sendero Luminoso y del MRT era irrefutable. Ahí estaban y disparaban, tenían armas y controlaban una parte del Perú. ¿Y cómo fueron desmantelados? Gracias al trabajo de Fujimori, ¿les gusta o no les guste? Hermano, Fujimori... Si la bonanza del Perú. Fujimori, si él no comete el error de irse al tercer periodo, que es donde pasan todas las barbaridades, ese hombre era el héroe del Perú.
Para la historia. Sí, señor, porque prócer peruano. Acuérdate que en la época del auge de Sendero Luminoso y de MRT, te ponían bombas en cualquier parte de Lima a cualquier hora del día. No se podía vivir en el Perú. Mucha gente se tuvo que ir del Perú por el miedo, no de que lo secuestren, de que lo vuelen con una bomba. Y Fujimori los exterminó. Y hoy el crecimiento peruano está arriba del de Chile, a pesar de los problemas que hoy tiene con el presidente. Sí, pero fíjate tú, eligieron a este señor que supuestamente era discípulo de un discípulo del famoso Mariátegui, ¿ya? Y del Sendero Luminoso, el Lápiz Castillo. No ha podido hacer una porque vive a salto de mata, porque allá la Constitución parece que es muy amplia para causarle destituir al presidente. Le ha metido 4 por falta de probidad, que es muy subjetivo. Ahorita tengo un problema más grave. Parece que hay un problema de liquidez. Pero ahí está el Perú. Ahí está, con la institucionalidad intacta, pese a que han destituido a varios presidentes. El Perú, ¿sabes cómo emite la tasa de los bonos soberanos del Perú? No. 2%, 2,5%. ¿Sabes cómo tendríamos que emitir nosotros? Tenemos 1.352 puntos de riesgo país, más el interés americano, 15, 16 puntos. Y el Perú tuvo años. Ahí está. Perú nos guste o no nos guste. El despegue industrial y económico del Perú, nosotros somos un pigmeo al lado del Perú. Sí, es impresionante. Ahora sí, vamos a la pausa, esta es corta, vamos a la pausa. A ver. Podemos mirar de pronto luego el tema de ISA la ISA y cómo van las mesas de diálogo, que es interesante. Porque... A ver, comencemos con la mesa de diálogo aquí, que esta pausa es cortita. A ver, mira. Comenzaron ayer y son 90 días, ¿no es cierto? Sí, a ver. Veamos lo positivo. A ver. Las mesas de diálogo están encaminadas a tratar por lo menos las 10 demandas que la CONAIE hizo al gobierno. Claro, el gobierno acepta. Eso fue lo que... Incluso, y ha dicho que sí. Ojo, el gobierno ha dictado alrededor de 4 decretos. El uno tiene que ver con el tema del subsidio de los 15 centavos a la gasolina. Le bajó 15 centavos a la gasolina eco, extra y al diésel. Y sobre eso hay que retomar la idea por una razón, y ya te explico por qué. Luego también se dicta un decreto que tiene que ver con la cuestión de la salud, lo cual está bien, y ojalá que se vaya el tema de la farmacia. Hay un incremento del bono. Hay un incremento del bono también, y hay algún tema adicional ya para el fomento de la agricultura. Sí. O sea, todo eso está bien, pero lo pudo hacer antes el gobierno. Y algo más, que en estos días vengo escuchando. Entendidos en el tema ya de cómputo hasta de votación, dicen que el presidente Lasso llega a ganar la elección gracias al voto de provincias donde la comunidad indígena era muy alta. Entonces, ese poco espacio es ahí. Tiene toda la lógica, te lo explico. En la primera vuelta, ¿cómo queda? 32-20. Sí. Ya. Y en la segunda vuelta, en cambio, quedaron 52-47. 52 y pico a 47 y pico. Quiere decir que el que tenía 32, Arauz, sumó 15. Pero que el que tenía 20, Lasso, sumó 32 y medio. Obviamente lo sumó de todas partes. Claro, por eso dicen, fue una actitud desleal. No haberle agradecido a esos sectores, que gracias a esos sectores llega al poder. Perdón, pues quieres otra más desleal. Ajá. Dime una cosa, ¿qué porcentaje crees tú de la gente que gana de $2.000 para arriba votó por Lasso? ¿El 90 o el 95%? ¿Y a quién le metió los impuestos? A ellos. Okay. Sí. Vamos a hablar de deslealtad. Veamos qué pasa ahora con el ministro de por Finanzas. Tu carajo. Que como el ministro de Finanzas... El ministro de Finanzas, Pablo Rosemena, como dirigente empresarial, decía pero hace años, que bajar los impuestos. Que era libertario, ahora ya parece que evolucionó. No, perdón, ellos decían que era ilegal pagar impuestos. Claro, querían pagar impuestos. O sea, los libertarios en Estados Unidos, en todas partes, son contrarios a los... Milei, pues, en Argentina. ¿Tú lo has visto a Milei alguna vez? Yo te voy a decir una cosa, el tipo para mí está loco, peligrosamente loco. Bueno, es un demagogo, o sea... Tiene razón, nuestros países son corruptos y la gente, el Estado se roba gran parte de los impuestos, pero es que no debería robárselos. Mira tú el ejemplo, como dice el historiador Enrique Ayala Mora, que es socialista, y en una obra sobre García Moreno, que no es socialista, y dice que, aparte de sus problemas, ¿no?, que nadie logra entender cómo García Moreno hizo toda la obra pública que hizo. Ahí no había petróleo, no había banano. Algo había de cacao, todavía no era el boom, porque García Moreno murió en 1875, pero hizo de todo. ¿Por qué? Porque a García Moreno no le podía robar. Pues. O sea, el tema de cuánto se pierde por el tema de la corrupción
Escuchaba a Carlos Julio Manuel, que sabe mucho de números, y él habla de una cifra que es aceptable, creíble. Él tiene, porque... ¿Cuál porcentaje calcula? Él habla de 5.000 millones de dólares por año. ¿En corrupción? Que genera la corrupción, lo que se llevan. Yo creo que más. Pero, cuanto más plata hay, más. Ya. Depende de cuánta plata hay en el Estado, pues, ¿no? Claro, lo que pasa, también escucho, porque ahora como se va a discutir el tema del subsidio a los combustibles, que ese es un tema interesante de la primera mesa. A ver. ¿Cómo entender la focalización? Por eso te digo un tema interesante. Yo estoy de acuerdo con una focalización hiperfocalizada del subsidio de los combustibles por dos razones. Primero, porque con la guerra de Ucrania y Rusia, que no tiene visos de acabar, porque ya Ucrania entra a la comunidad, dentro de la Comunidad Económica Europea. Finlandia y Suecia ya están ahí a medio milímetro de entrar a la OTAN, y ya están diciendo que van a meter a Ucrania a la OTAN también. O sea, esto va para largo. Entonces el petróleo va a seguir subiendo. Por tanto, todos los derivados del petróleo van a seguir subiendo. No los puedes mantener. Porque los subsidios durante todo el año que se han dado le han costado a la cual 70.000 millones. Podía haber hecho escuelas, universidades, hospitales, hoteles, de todo. Y segundo, yo no logro entender cómo los señores de la CONAIE y de Pachacuti, que dicen ser defensores de cómo es la Pachamama, del Sumacausay y del aquí por acá, defienden subsidios a combustibles fósiles, que son los enemigos número uno de la Pachamama. No entiendo. Mira, además, yo escucho economistas cuando hablan del tema de subsidio, dicen que el beneficio del subsidio, por ejemplo, de $13 de beneficio, solamente $1 le llega a los más pobres, sí señor. Los más beneficiados son los sectores que más tienen. Sí, y también pasa lo mismo con el diésel. Ahora, si la gasolina en Ecuador está subsidiada para cualquiera que quiera comprarla. La extra. La extra. Sí, porque la disque super, que no es super, porque tiene 200 veces más partes de azufre por millón que la norma internacional. Y el azufre es un veneno. Eso no es super. Ahí nos están robando. Porque te están cobrando como súper algo que no es súper. Pero bueno. La preocupación, ¿cuál es? ¿Qué es lo que se busca cuando se habla de focalización? A ver. Que le llegue al que necesita, supongo yo, ¿no? Vamos a ver cómo arranca la mesa de trabajo. Porque yo ya escucho decir que lo que se quiere, por ejemplo, el diésel, la gasolina súper, la gasolina extra. Es que ahí hay subsidio, ¿verdad? Sí, el más alto. Ya. ¿Y se focaliza en qué sentido? De que se baje el costo todavía. Para ciertos sectores, por placa, te dan una cédula, por ejemplo, las comunidades... Perdón, tú cuando dices se baja el costo de venta claro. Yo pensé que hablabas del costo de producirla. No, el costo de venta. O sea, se mantienen 2.40 subsidiados igual, o 2.60, lo que fuese. Pero se va a pretender es que de ese 2.40 o 2.60 se baje aún más, o sea, el subsidio aumente para ciertos sectores. O sea, si estás mirando a los sectores que más necesitan, como la agricultura... Pero entonces quítale a los que no necesitan. Por ejemplo, yo te hago una pregunta. Claro, entonces ¿por qué razón el señor que tiene un carro, no trabaja con el carro para salir a pasear? Perdón, en alguna parte de la Constitución dice que los ecuatorianos tenemos derecho a tener un carro. No. Ya. Y ese señor 4 carros en casa. Y ese señor que tiene un carro con el que sale a pasear, ¿y por qué tiene que tener gasolina subsidiada para salir a pasear? En cambio, yo entiendo que las personas que mueven su pequeña maquinaria en las comunidades indígenas, a esas dale el subsidio. La pesca artesanal, pues. Dale el subsidio. Y es más, yo le digo hasta el subsidio a la pesca industrial. Eso sí, le pongo ahí le digo, a ver, yo te voy a dar el subsidio, pero ¿sabes qué? 3 inspectores del SRI te voy a dar también. Claro, porque si te doy el subsidio y tú me quieres meter el dedo, te reviento. Claro. ¿Cuánto produce, cuánto pesca? Así es. Sí, totalmente de acuerdo contigo. No, yo estoy de acuerdo. Los subsidios, a ver, hermano, Estados Unidos subsidia desde que yo me acuerdo y de antes de que yo nazca a los agricultores y a los lecheros. ¿Por qué? ¿Por cojudos? No, porque ellos quieren tener siempre asegurada lo que Correa llamaría la soberanía alimentaria. Estados Unidos tiene guardado cereal y todo, o sea, ellos hambre no van a pasar nunca, pero lo subsidian. Hay control de precios y control de calidad. Porque, mira, en el tema de la contaminación afecta a muchos sectores. Además, muchos sectores no tienen agua potable en el país. El agua entubada no es agua potable, por si acaso. Una cosa es agua entubada. Te doy un ejemplo. Hay una ciudad que tiene agua potable, del grifo, Cuenca. Cuenca, tú tomas el agua de allá y no puede pasar nada. Creo que es la única ciudad en el país. Agree with you.
Sí, entonces mira... Te lo digo porque una tía mía y un primo mío que vivían en Estados Unidos, ya ella es adulto mayor, como muchos gringos se vino a pasar acá, vive en Cuenca. Sí. Me dice mi primo que toman el agua de la llave, que no hay ningún problema. Sí existe el summa causae en Cuenca. Existe, está bien. existe. Entonces, mira, el tema, sí, hay malnutrición infantil. El país... No puede ser. Ahí yo entiendo el reclamo de los indígenas. No solo los indígenas, de muchos sectores del país. Pero la provincia del Chimborazo es una cosa espantosa, la desnutrición infantil. Pero espantosa. Y estos en el paro votaron la leche y la comida, yo no entiendo. Pero hay que arreglar eso. ¿Sí? Hay una cosa que la gente no entiende. A ver, la filosofía es una ciencia social, ¿no es cierto? ¿Sí? La ingeniería no. Es exacta. La física y las matemáticas. ¿Sí? La economía, ¿qué crees que es? Es una ciencia social. En todos los libros del mundo está definida como una ciencia social. Señores, con macroeconomía no come nadie. Aquí se dedicó el infeliz ese de Cueva, que ya se largó a la guarida, se fue del Ministerio de Finanzas, a todo. Mira la excusa del ministro de Transporte, de Obras Públicas, que estaba todo listo, pero si el ministro de Finanzas no le dio la plata, pero que ahí quedan 587 proyectos. Perdón, Alfonso, pero si tú eres el presidente, yo soy tu ministro de Obras Públicas, y el de allá es el ministro de Economía y no me da la plata, yo voy y te digo, señor presidente, oiga, pero tengo los proyectos, tenemos que hacer obras públicas, el señor no me da la plata, y tú te alineas con el señor y no me das la plata, ¿qué tengo que hacer yo? Renunciar, pues. Y denunciar que no me dan la plata porque el Ministerio de Economía no me quiere dar la plata. Pero no decir cuando ya te votaron, pues, hermano. Veamos qué pasa en ese manejo de la economía. Acuérdate que ni a la policía le entregaron el dinero que tenían que entregarle por tema de emergencia. Este infeliz maldito. Ve, este tipo Cueva fue el jefe de misión del FMI en Bolivia cuando Bolivia estuvo yéndose a la M con Sánchez de Lozada. Bueno, este no la mandó a la M, la mandó a la M de la M de la M. Este hombre en Bolivia no pisa Bolivia, no dura 10 minutos, lo hace en soufflé, picadillo, goulash. ¿Te gusta el steak tartar? La carne esa cruda con el huevito encima. Bueno, menos que eso queda. Lo odian en Bolivia, destruyó la economía boliviana. Y a este pendejo lo ponen de ministro de Economía. Bueno, y están parte de las consecuencias hasta ahora, ¿verdad? Ahí está. Entonces ahora sí se hay que conversar con el ciudadano Isa. A ver, vamos a hablar de ciudadano Isa. Al ciudadano Isa, tenemos 3 minutos antes de ir a la pausa. Lo empuñan la primera noche o la segunda noche del paro, ¿correcto? El primer gran error. Ya, ¿cómo es esta detención? Él estaba en su vehículo, llegó la policía y ya está reconocido. La policía le pide la autorización, qué hacer. Acá, no, y le dicen que por disposición del presidente Lazo, así, gráficamente, lo metan preso a Isa. Mira, cuando... Pero perdón, el presidente no puede ordenar que metan preso a nadie. Alguien consultaron, pues. Si se fue al ministro del Interior... Consultaron al jefe de asesoría jurídica que tiene 34 años y ¿sabes qué? Si fuera un genio, no estaría aquí, ¿no es cierto? A los 34 años. Yo te hago una pregunta. Uno puede tener la opinión que quiera del doctor Alexis Mera, pero el doctor Mera fue formado por el doctor Maldonado Renela y luego trabajó en el estudio del estudio Romero de los hermanos Emilio y Héctor y Romero Menéndez y el doctor Parducci Sacaluga. O sea que ese señor, con independencia del criterio que uno tenga, de derecho sabe. Bastantísimo. Ya, y no tiene 34 años, ¿no es cierto? En cambio, el jefe de asesoría jurídica de este presidente tiene 34 años. Y yo no sé quién lo formó. Bueno, creo que lo formaron en la Universidad de Navarra, de la obra. Por eso es que debe esestar allí. Me lo puse ahí. Pero imagínate, ¿cómo se le ocurre a alguien pensar una buena que el universidad de Navarra? Yo no digo que no es buena universidad. Digo que el entorno... El presidente no puede meter preso a nadie? Perdóname, presidente del rey de Francia. Bueno, pero... ¿Cómo era la letra caché? Y te ibas a la Bastilla. Mira, tan cierto es que la fiscalía no conocía el tema, que van a buscar... No, lo reconocen la fiscalía, le van a preguntar qué pasó con el ciudadano Leonidas Isa. No, nosotros no sabemos nada. 8 horas no sabía nada la fiscalía. Y cuando ya le llega la orden a la fiscalía, porque eso es, si no, de qué otra manera se explica, como lo habían detenido, ahí lo detienen cuando él está sentado en su vehículo, y él en principio quiere resistirse, pero le dicen, bueno, no, baje, o lo sacamos. Y lo sacan al braveo del carro, sin una orden de detención emitida por un juez previamente. Qué brutalidad. ¿Ya? No, ahí lo arrastran y lo sacan. Y entonces ya lo tenemos físicamente. ¿Qué hacemos? A buscar a la fiscalía.
Por eso se pasan como 8 horas, hasta que a la fiscalía le dan la orden, aunque diga la fiscalía que no, que la policía va a ponerle una afirmación de delito flagrante. Define delito flagrante. Es el que se descubre el momento de la comisión, de la perpetración. Se puede filmar a alguien porque está apuñalando a otro, etcétera. Flagrante. Pero él estaba sentado en su vehículo. Te dice que hay unos montículos de tierra ahí y se dice que él estaba obstaculizando las vías, pero no hay una grabación, no hay un testimonio. No hay nadie que diga que él hacía el montículo. Ya, ok. Además, ¿él qué ha hecho? Entonces no hay flagrancia. No hay flagrancia. Pero viene la fiscalía y le pone una cereza, peor, y le pone autoría mediata en delito flagrante. No se es una barbaridad. Perdón, pues no puede ser. Pues. Esa es la imputación. ¿Cómo puede haber autoría mediata en un delito flagrante? Pues como que usted me diga, es un oxímoron, como que usted me diga que viajó en el tiempo, si se pudiera, y que estuvo deleitándose viendo en tiempos del emperador anterior a Moctezuma las carreras de caballos en un hipódromo en México. Los aztecas no conocían los caballos, imposible. No puede haber autor mediato en un delito flagrante, pues entonces no es flagrante. Pues. Tú no eres abogado, pero tiene sentido común, es más importante que ser un buen abogado. Es una estupidez, pues. Suena estúpido. Pero así está la imputación. Autor mediato, porque autor mediato es el que tiene el dominio del hecho a través de un aparato organizado de poder. Entonces el aparato organizado de poder, que es el medio, sería la CONAIE. Claro, entonces, entendíase por dónde se van. Entonces dice, pero ¿sabes qué? Eso está jaladísimo de los pelos. Demasiado. Y además, mira, se van a un procedimiento directo, que ahora se hizo un rollo, porque yo he escuchado que ¿para qué consultan a la Corte Constitucional? Para ver si el tiempo es suficiente, pero el COIP dice que el tiempo... ¿Qué va a decir la Corte? Señor, la ley dice que sí. Le guste o no le guste. Así que ya... Pero que ¿sabes por qué es? Porque lo mejor de todo es que, ¿sabes qué impide que...? La propia Procuraduría y la acusadora. Los dos, la defensa y la fiscalía. A ver, como estaba el caso, yo, defensor de Leonidas Issa, le digo, no señor, la ley, ustedes que hicieron procedimiento directo, yo anuncié pruebas. Exacto. Ustedes anunciaron pruebas, se practica o no. Así es. Por una vez se puede ampliar el plazo, por una vez. Pero si no se practica prueba, si no hay prueba, no puede haber condena. No, pues obvio, pues no joda. Entonces, debió haber ido en esa línea de decir, señor, como no se ha practicado la prueba, no es como condenarlo. Además era fácil lavarse las manos, no hemos podido todavía recabar las pruebas y se acabó el tiempo. Vamos a la pausa. Estas son las... O sea que, a ver, déjame ver si te entiendo. En lo de Issa han hecho cagada tras cagada. Una sobre otra. Y yo creo que una sobre otra. Sí, porque primero la policía lo detiene, se inventa la flagrancia, la fiscalía después ya para formular cargo a la primera invención le suma otro invento de autoría mediata. Y entonces... Pero no era menos estúpido que de frente, aunque sea mentira, lo acusen de que la flagrancia era porque él estaba obstaculizando la vía. Aunque no lo iban a poder probar nunca. Pero lo otro es que es una estupidez conceptual, pues tú no puedes ser autor mediato de un delito flagrante, pues. Es una barbaridad, por decirlo menos. Mira, es verdad, el código, cuando yo a veces hablo sobre el tema de la criminalización de la protesta, está constitucionalizado el derecho a la huelga, el derecho a la resistencia, que tú lo haces efectivo con pacífica. La protesta, claro, pacífica. Pero aquí viene el tema, obstaculizar las vías. Está prohibido en la Constitución el cierre de vías. El cierre de vías y la abstención de servicio público. Abstención de servicio. Sí. Pero fíjate tú que el sistema interamericano ya se viene pronunciando y dice... ¿Cómo hace efectivo una protesta social si no te toman las calles? Pues? No, pues no hay forma. Entonces, pero una cosa es tomarse las calles, y yo estoy de acuerdo, y otra cosa es bloquear ciudades para que no entre comida. Ahí no estoy de acuerdo. No, porque ya eso puede significar un acto... Eso pues está, y te iba a preguntar, eso de bloquear una ciudad para que no le entre comida, ¿no podría entenderse como un delito de lesa humanidad? Pero privar de... no están jalados los pelos. No, porque puede haber, mira... Y envenenar el agua. Es sumamente grave. Pero... hay actos de sabotaje. Yo no quiero hablar de rebelión para destituirlo a Lazo, no, dejemos eso como una tontería. Pero sí hubo hechos sumamente graves. Que sobre esto es necesario volver a destacar, no lo hicimos porque recién empezaba el paro, para cuando comenzamos la última vez, la actitud que ha tenido la policía y el ejército. Hay que reconocerlo, porque 2019 está en el informe 2020 del sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que habla de grave violación de derechos humanos por la forma como actuó la policía y el ejército. Ahora no hay,
Hay en el caso de la policía, le queman el destacamento en el Puyo. A un policía lo matan. A un militar. Perdón, a un militar lo matan. Le queman vehículos, queman motos. Queman UPCs. ¿Podía o no la policía actuar en actos sí. legítimos? Claro. Y había un uso inmediato de la fuerza. Sí, señor. Y no lo hizo. La policía salió huyendo para no enfrentar a la población enardecida que había quemado el UPC. En otras palabras, tú dices que cuando la policía se retira, no lo hace por cobarde, sino para no tener que darles balas. Para no tener que darles y no meterse en un lío luego. Por una cuestión humanitaria. Y el ejército lo mismo. Le queman camiones, matan a un militar y no reacciona. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que en el ejército de Chile o de Argentina pasa eso y no reacciona? Cualquier ejército hubiera reaccionado. Pero excepcionalmente el ejército ecuatoriano esta vez actuó más allá de lo previsible. No, con una prudencia admirable. Admirable, y eso hay que dejarlo, que reconocerlo. Sí, sí, señor. Y este acto... Porque además hubo con el ministro de Defensa, el general Lara, hay firmeza, pero hubo prudencia admirable, porque podían haber, tú lo has dicho, era defensa. A ver, aquí nadie te puede acusar de ser ni un fascista ni un defensor de las dictaduras. No. Pero estamos de acuerdo, si ellos los atacan a tiros hasta tal punto que matan de perdigonazo a un soldado, tenían todo el derecho a abrir fuego. Las condiciones de la excepcionalidad, porque hay un muerto, la necesidad... Ver, exacto. ¿Cuáles serían los requisitos para poder disparar? La Corte Interamericana en algún momento dado mencionó aquí el caso están. Zambrano Vélez, la excepcionalidad, claro, si estamos en una... Estabas en estado de excepción. La necesidad. Me están disparando. Y te matan a uno. Sí. La proporcionalidad, ¿cómo disparan? Yo disparo. Y la humanidad. La humanidad, que esa parte no entendí. La humanidad te pone en el plano, y sí, un plano un poco filosófico, decir, bueno, humanitariamente no será mejor no reaccionar. El concepto no, a veces estratégicamente es mejor no reaccionar. Ahora sí, frente a la historia, el ejército y la policía han tenido una actuación que debe ser reconocida en defensa de los derechos humanos, porque de los demás, porque tampoco en esas confrontaciones tú no sabes si al disparar o reaccionar puede matar a uno que no disparó. Claro, ese es el problema. Entonces prefirió no hacerlo. Pero este tema de haber impedido que por ejemplo, la ambulancia circule, y he escuchado decir que ha habido muertos a consecuencia de eso. Hay denuncias penales, hay dos. Los familiares les bloquearon, no le dijeron, señor, estamos de emergencia. No, aquí no pasa nada. Eso es delito. Eso es homicidio culposo. Doloso. Doloso. Claro, porque, a ver, si está enfermo, está grave, es o no previsible que si no vaya de inmediato se muera. Sí, claro, bien previsible. Hay un desprecio por la vida de los enfermos. Eso es doloso. Eso es asesinato. Hijo de fruta, por no eso decir es la muy, otra. Eso es muy grave. Muy gravísimo, eso es gravísimo. Y el hecho de haber, si es que se llega a probar, haber contaminado las aguas con aceite, ya, eso también es un delito sumamente grave. Pone en riesgo la seguridad de la población. Entonces, esos dos delitos... A ver si te entendí bien. Así como, por lo visto, como tú mismo lo has dicho, las Fuerzas Armadas y la policía, digamos que pecaron de prudentes. ¿Sí? Los que hayan hecho lo otro, la recontrapecaron de bestias, no de prudentes. Y hay responsabilidad penal que tiene que ser investigada y que tiene que ser... Esto no puede quedar impune. Es que no puede quedar impune, imagínate. ¿Qué tiempo hay de la impunidad, pues, Alfonso? Bueno, pero ese ya estaría la Fiscalía, pues. ¿La cuál? De la Fiscalía General del Estado, pues. Ay. Yo todavía le escuché en un comentario, falleció estos días y hay que recordar con la calidad Huerta que tenía Pancho Huerta. Por Dios. ¿Sabes que Pancho Huerta, yo hablé con él el martes pasado? Era mi invitado el lunes. Yo tengo grabado una entrevista que le hacen y él dice que él se sintió defraudado con el actual fiscal general, que dice que en general se iba bien por dos cosas, porque él le preguntó por INAPAPER. ¿Sí? Y le dijo, bueno, se sigue investigando. ¿Hasta cuándo? Le dijo. Hasta que San Juan agache el dedo. Ya, y lo otro que le preguntó fue por Coca-Cola Sinclair. ¡Ja! Coca-Dedo Sinclair. ¿Y sabe qué le dijo? Yo no puedo pelear con todo el mundo. Dicho por Pancho Huerta, tengo grabado. Perdón un ratito, pues un fiscal general que no puede pelear con todo el mundo, se tiene que ir a su casa. Bueno, ¿o no? Lo dijo Pancho Huerta, pero te pregunto yo a ti, un fiscal general que dice que no se puede pelear con todo el mundo, ¿a dónde se tiene que ir? ¿A su casa? Mira, recordemos un fiscal general como el Mundo Durán Díaz. No, honra y ejemplo. No blasfeme. Mi compadre y amigo. Pero no blasfeme. ¿Usted va a comparar a esta señora con el Mundo Durán Díaz, por favor? Recordando un gran fiscal general. Por favor. El Mundo Durán. Mire ese equipo. Cordero. Mire ese equipo. El Mundo Durán Díaz era el fiscal general, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ministro de Gobierno. ¿Quién era el procurador? No, vamos a la órgano de control.
¿Quién era el procurador general Era del del Estado? Estado, el doctor Nicolás Parducci Sacaluga. Casi nada, no, mi maestro. ¿Y quién era el contralor, el cuencano? Ordóñez. Hugo Ordóñez, es que... ¿Alguien ha podido alguna vez decir algo de esos tres? No. ¿Sabe cuándo van a poder hablar mal de esos tres? ¡Nunca! Porque nunca más el Ecuador ha tenido un trío en esas autoridades de control de ese calibre. Nunca más. Pero no solo eso, ministro de Gobierno, Carlos Fero Blum. Ministro de Educación, Galo García Feró. Eran derrotados. Ya usted ya me sacó un... No póker, Quintilla. Eran derrotados, porque era cierto y que hablaba Le con cuento que yo asesores. tengo enorme honra, Ajá. porque para mí es un honor. Carlos Feró Blum, aunque era mucho mayor que yo, era mi primo, porque hay unas diferencias entre... Claro, mi mamá era su tía. Y Carlos, cuando iba a la casa, o había reuniones de familia y todo, escucharlo a Carlos cuando se ponía a hablar de derecho con un tío mío que nunca se terminó de graduar por una tragedia familiar de él, que tú lo debiste haber conocido, el licenciado César Blum Martínez. Claro, César, Bueno, formidable. se ponían a hablar Carlos y César. Ajá. Y uno paraba las orejas para aprender porque sabe que estaba ante dos inteligencias de otro nivel. Mira, Carlos, dos juristas de cultura ecuménica, yo recuerdo, en Guayaquil. ¿Ecuménica? Ecuménica, manejaban toda la ley del derecho. Carlos Fero Blum y Jorge Maldonado Renela. Entonces, pero mira el acierto de tener un buen asesor. En la época fue recordado, tenía Jorge Maldonado Renela. ¿Y quién era ministro de gobierno? Robles Plaza. A ver, pues tú ahorita mira, ¿quién era el asesor jurídico? Fabián Pozo. Al lado de Maldonado Renela. Es como que fueras a mí con Mike Tyson. ¿No es cierto? Sí, sí, y ministro de ministro de Gobierno. gobierno. A ver, Lucho Robles Plaza era para darle clase a todos los ministros de gobierno de la historia de la República del Ecuador. Y aquí tuvimos a Alexandra Vela. ¿Te puedo contar una anécdota con Robles Plaza? Con Sí, por favor. Sí, dele. La cosa que no he contado. Yo viajaba a Quito y él me decía, yo iba a hablar con él, me decía León que vaya a hablar con, le decía Robles Plaza, tenía una oficina gigante. Y él era muy cariñoso, me decía, maestrito, ¿cómo está, maestrito? ¿Cómo está, maestrito? Y yo veo una foto ahí en la oficina enorme de él, con el doctor Zavala Baquerizo. Y entonces me dice... O sea, otro bobo. Sí, Estamos en un... maestrito, y después dicen que hemos progresado. En eso decían las abuelas, todo tiempo pasado fue mejor. Sin duda que sí. Y él me decía, maestrito. Le digo, ¿qué hace el doctor Zavala? Maestrito, tu maestro cogió a mí y me noqueó en el Congreso. Me votó. ¿Pero qué es eso? No sé, le digo. Los dos disputamos el campeonato provincial de boxeo, X categoría. Pero allí yo me lo friqué a tu maestro, lo noqueé. Yo era campeón. Lee la reseña. Fíjate tú esa anécdota increíble que me comentó. Yo nunca se la pregunté al doctor Zavala. Perdón, pero mira lo que estás hablando, de dos inteligencias superiores en el campo del derecho ecuatoriano que se y estaban boxeando. Sí, y que lo noqueó el licenciado Robles al maestro Zavala en el ring. Dice, yo me lo friqué a tu maestro. En el ring. Yo recuerdo, nunca le pregunté a quien yo quería. Es que era una pregunta indiscreta conociendo. Yo recuerdo al maestro Zavala. Y el Ronco tenía un carácter, como te digo, franciscano. No, pues ese día no estaba de buen humor y de verdad Robles lo había friqueado. No le iba a gustar, pues la pregunta. Pero me quería mucho. Si yo lo conozco muchísimo. Carajo, ¿y a ti qué te importa de box si tú eres abogado? Se hubiera reído, se hubiera puesto rojo, sin duda. Esa gente hace falta a gritos. Nada más digo yo, hace falta a gritos. Así. Yo no conozco al señor Íñigo Salvador, Procurador General del Estado. Pero con todo respeto al lado de mi maestro Parducci Sacaluga, usted se queda de año. Pero mira que... De año. Yo sí descarto de las instituciones del Estado, para mí la más importante sigue siendo la Corte Constitucional. Claro. Es un desde ejemplo. que la inventamos, pues, ¿no? Aquí. Claro, claro. Ya más allá de la Corte Cervecera es otro tema. No, pues, y la del Patricio Pazmiño. Esa, por Dios santo. Pero está en la Corte Interamericana, bueno, quién sabe por qué. Pero fíjate tú que hay sentencias de Ramiro Ávila Santamaría y de Agustín Grijalva, los dos se fueron en ese sorteo que no fue como salió amarrado. Yo no sé. Se va el doctor Hernán Salgado, ¿sí? Y se van estos dos. Extraordinario. Y pierde la Corte tres de los mejores. Tres lumbreras. Entonces hay sentencias, por ejemplo, en el tema de la no contaminación, en el tema de la que ahora se vuelve a discutir que tiene que haber a las comunidades en general, incluyendo las indígenas, la consulta previa y debidamente informada. Tú no puedes pero hacer sigue eso. sin ser vinculante, ese es
el no, punto es de que no discusión. puedes, es que tú no puedes, es que mira, la Constitución te habla, ¿para qué sirve la consulta, pues? Es que la Constitución... Pero eso te lo dice- discutimos en la asamblea cuando yo fui asambleísta, si era vinculante o no era vinculante, yo alcé la mano y le digo, señor, entonces ¿para qué pregunta? Si usted me va a preguntar a mí y se va a limpiar la nariz u otra parte de la humanidad con mi respuesta, ¿para qué me pregunta? Pero ojo, la Corte Interamericana en estas dos sentencias que son del ¿Y 2021... qué está diciendo? ¿Que sí es vinculante? Son vinculantes. Ah, ya. Son vinculantes. Entonces tiene sentido preguntar, porque que si Claro. no, no tiene sentido Claro, preguntar. y también lo dice la Corte Interamericana Ya. Oye, en una Alfonsito, sentencia... antes que nos contra tienen Ecuador. granadas de azufre, pero como comencé tarde, porque los viernes el Duque Ramón canta en alemán, y sus dos colegas, el uno del Mossad y el otro de la CIA, empiezan a ver cómo espiar al resto de los ecuatorianos. ¿No es cierto, Maricela? Ya, tenemos unos minutitos. A ver, el padre de la comunidad pasionista, Iglesia de Santa Gema, Julián Casado, español, profesor mío de filosofía en 5º año y filosofía optativa en 5º y 6º curso en el colegio. Hoy día me preguntó mi hijo el menor, Tony, que debe estar probablemente escuchando más tarde, si tú eras abogado. Le digo, Rodolfo tiene cultura ecuménica y lo digo públicamente, sabe muchísimo de historia y filosofía, pero por supuesto que sí. Generoso, Pero tú estuviste estudiando leyes también. Claro, yo hice 7 semestres en la Católica. En la Católica. Y uno en Argentina, pero el de Argentina no lo cuento mucho porque nos dedicábamos más bien a la huelga. Fue un año muy movido, el año 73. Pero luego fuiste a España también. También. ¿Y en España qué estudiaste? Duré poco porque en la Complutense, en los tiempos que yo estuve, los 75, con Franco vivo, habían más grises que alumnos. ¿Más qué? Grises, la policía. Ah, bárbaro. No, pues si tú a 3 cuadras de la universidad ya habían 40 camiones con ¿Y grises. tú fuiste a estudiar leyes a la Complutense? Sí. Extraordinario. Pero bueno, pero ahí, lo que te quería decir es esto, las amnistías. La Constitución de la República le otorga el privilegio de amnistiar solo a la Asamblea, ¿no es cierto? El presidente indulta, pero no amnistía. Claro, el indulto cuando ya hay una sentencia es el perdón de la pena. Correcto. Pero Y la pena existe, lo que pasa es que te la perdonaron. Claro, Y el delito existe. Ah. En cambio, con la amnistía, se borra. o sea, no pasó. Amnistía casi como amnesia. Por eso, no Se pasó. borra, no. Ya. Pero así como les da la facultad, le pone límites. Hay delitos por los cuales no se puede amnistiar. La tortura y el secuestro son 2 de ellos, ¿no es cierto? Ya. Sí. ¿Tú qué piensas de la amnistía que se dieron en bloque en marzo? Yo pienso que fueron que si no se daban esas amnistías, especialmente al señor Issa y compañía, no pasaba lo de junio. Pero son el pago de la abstención de los 47 votos para la ley económica, o sea, los tributos. Sí. La Ahora están amnistía- demandadas en la Corte Constitucional. ¿Cómo debe tratar la Corte? ¿En bloque o una por una? Bueno, la Corte Constitucional tiene una modalidad de trabajo, porque yo lo aprecio en las sentencias que van saliendo. Ujú. Toma casos y cuando son casos que tienen conexidad, los resuelve en una sentencia, lo cual está bien, para que no te haga una sentencia por caso 1, por caso 2. Entonces dice acumulados A, B, C, D y dicta una sola sentencia. Y otros X, Y, Z son acumulados por otra razón también. Claro. Ya. Entonces es un buen mecanismo de Ya, trabajo. de la te hago Corte una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de que la Corte Constitucional no declare inconstitucional amnistías a gente que estaba enjuiciada por secuestro y por terrorismo? O sea, más bien que Creo, declare secuestro y tortura. declare la inconstitucionalidad. Que la declare. Siempre será posible, pero lo que pasa, mira, que esas acusaciones de terrorismo, No, yo hablo del secuestro. Secuestro y tortura son los siguientes. Secuestro, cuando secuestraron en 2019 a policías y militares. Según la comisión de la Asamblea, dijeron que no los secuestraron, sino que los invitaron gentilmente a concurrir a la comunidad para dialogar. lo otro Y que la escucharon tortura... es que lo retuvieron, nada más, no lo detuvieron. Exacto. Y la otra, la de tortura, es la declaración de varias mujeres policías de que fueron manoseadas, lo cual es una tortura, ¿no es cierto? Sí, han atentado al puro, No es cierto. Además, en ese caso cabe una amnistía, concretamente en el de las mujeres que fueron manoseadas y quién sabe si no fue otra cosa más. No cabría, pero cuidado, haya falsos positivos. No, ya, pero asumiendo que no sean falsos, ahí no cabría, ¿no es cierto? No cabría, pero habría que ver en qué nivel de la investigación Ya, estaba. correcto. O sea, la Corte puede revisar y decir, oiga, pero ustedes amnistiaron, pero nosotros tenemos este cuaderno, porque Ya. se ha planteado la inconstitucionalidad, y aquí aparece A, B, B, C, 8, 10, aquí está un video que le están manoseando. Aquí no cabe la amnistía. Fuera. Esto tiene que seguirse ventilando como delito. Ya, así de simple. Así de O simple. sea, la Corte puede desamnistiar. La Corte sí puede declarar la nulidad
Claro, y lo que es nulo no tiene efecto No jurídico. tiene valor Claro, ninguno. claro, exacto. ¿Cómo es? Lo nulo carece de eficacia jurídica. Sí, Por sin tanto, duda. es como si no existiera. Es nulo porque viola la Constitución. Puta, es la principal causal de nulidad. Perdón. Norma de las normas. Pero estamos en el Ecuador, jefe. ¿Cuál es la causa, el número uno de cuando uno define la inimputabilidad? ¿Quién es inimputable? Los incapaces mentales, ¿no es cierto? Sin duda. Incapacidad perdón, y al presidente Bucaram no lo acusaron penalmente habiendo sido declarado incapaz mental por el Congreso. Solo explícame cómo pudieron enjuiciar penalmente un incapaz mental. Porque obviamente no era incapaz mental, es la única respuesta, ¿no? En el 97 que ocurre eso, yo había ido a Venezuela para dar clase, antes de Chávez, por si acaso. Yeah. Fue la última vez que fui a Venezuela como profesor temporada en la Universidad Central, y el profesor de Derecho Internacional y de Constitucional me iba a ver. Oiga, maestro Zambrano, queremos conversar con usted. Un cafecito ya. Explíquenos, ¿cómo es que en Ecuador a un presidente lo declaran mentalmente incapaz? La asamblea, no los psiquiatras, que son los únicos que Le pueden. dije, bueno, porque alguien levantó la mano y dijo, punto de orden, sí. Eleva una moción, sí, que se declare con incapacidad mental al presidente. Sí, señor presidente, apoyo la moción. Señor presidente, sometamos a votación, y así lo votaron. Claro, Me dijo, yo qué pésimo ejemplo para la democracia latinoamericana. El profesor de Constitucional y Derecho Internacional de Venezuela, antes de Chávez. Vea, Alfonsito, déjeme decirle algo. Cuando los señores militares tuvieron la bondad de devolvernos el poder a los civiles, el país había aguantado de todo. Guerra con el Perú, las críveras de las financieras, el estiaje, la Josefina, ¿te acuerdas? Todo. Vinieron los psiquiatras, 44, ni siquiera eran más de 50, que el Congreso tenía 100. Lo hicieron lo de la incapacidad mental y el país se jodió. De ahí se puso de moda que el Congreso votaba presidentes cuando le daba la gana. Sí, una inestabilidad como... Y no volvió a haber estabilidad. Y esto, así como yo le achaco los errores a Correa, le reconozco las virtudes, hasta que llegó Correa. Y continúa, ¿no? Porque Correa es producto de otro golpe de Estado contra Lucio Gutiérrez. Sí, ese es el origen. Ese es el origen. Esto para mí. Sí, eso soy yo. Hay que por la Maestro, información. muchas gracias. Chicos, que pasen un feliz fin de semana. Chao.